Buenos días. El libro de hoy es De la autoestima al egoísmo, escrito por Jorge Bucay. Un diálogo entre tú y yo. Entonces él está siempre con una persona con la que le va contando historias y va hablando sobre cosas. He leído una sección, la que he elegido, que es sobre el egoísmo concretamente, y me gusta porque es una visión diferente de lo que conocemos normalmente. Y empieza por una definición de egoísta. Es aquel que se quiere y se privilegia antes que a los demás. Y te haré a ti la misma pregunta retórica. ¿Y qué? ¿Es malo preferirse a uno mismo siempre o casi siempre antes que a los demás? Olvídate de los hijos. Los hijos son una excepción. Pero ¿está mal darse la prioridad y escuchar, aunque sea de vez en cuando, las propias necesidades o anteponer las propias urgencias? Yo me sorprendo cuando advierto que la gente se enfada con este tema. Todos saben que lo que digo es cierto, pero está tan encontrado con lo que venimos aprendiendo, se da tanto de narices contra lo que nos han enseñado que nos suena inaceptable. ¿Qué se supone? ¿Que si discuto contigo en este momento tengo que priorizar tu punto de vista? ¿Alguien puede creer que yo deba hacerme cargo de las necesidades de todos y pasar siempre de las mías? Sería totalmente absurdo. Habrá que admitir que existen por lo menos dos tipos de egoísmo. Un egoísmo sano, que es el que son capaces de tener las personas sanas, y un egoísmo patológico, propiedad de las personas mezquinas, crueles, manipuladoras, autoritarias y resentidas. Cuando yo me relaciono con mi esposa, de hecho una de las personas que más me importa en el mundo, ¿debería sentir que le tengo que querer a ella más que a mí mismo? Piensa, desde el principio, ¿por qué estoy con ella? ¿Por qué vivimos juntos? Yo sé lo que nuestra relación representa para mí. Yo siento lo importante que es para mí saberme amado y siento el enorme caudal de energía que mueve mi amor por ella. Pero no estoy a su lado por lo que todo esto hace en ella. Estas serán sus razones, supongo. Yo no estoy con ella para hacerle un favor. Yo no siento lo que ella siente. Yo estoy con ella por mí. Y en todo caso deseo que a ella le pase algo parecido. Estar con el otro por el otro, pensar que la grandeza de ese amor implica en buenos términos el sacrificio de renunciar a uno mismo, es una idea de menor cuantía, aunque suene desinteresada. Me irrita y me subleva escuchar a todas esas personas que se llenan la boca diciendo cosas como «esto lo hago por ti y quiero que sepas que lo hago por ti». ¿Sabes lo que está haciendo la persona que dice eso? Está cogiendo una libreta y apuntando los detalles del episodio para poder pasarte una factura después. El 10 de octubre de 1998 fui a hacer tal cosa y lo hice por ti, así que me debes una. Y me debes una significa: la próxima vez que yo quiera que vayas a un sitio al que tú no quieres ir, debes hacerlo igualmente porque yo fui a donde fui aquel 10 de octubre. Esto no es ninguna broma. Cuidado con esos juegos. A mi juicio, cada persona debería transitar mejor el espacio de la autoestima al egoísmo, que implica preferirse por encima de los otros. ¿Y qué lugar ocupa la solidaridad en este razonamiento? Porque no vas a negarme también que la solidaridad es importante. No, no lo niego. Sobre todo porque la idea de solidaridad no es tan lejana a la del egoísmo como se supone. Digamos que hay dos etapas en la vida de un individuo que llamaremos esquemáticamente la etapa de la solidaridad de ida y la etapa del egoísmo solidario, que también llamo la solidaridad de vuelta.
Para estar de vuelta hace falta haber vivido algunas cosas. Es necesario haber pasado por ciertas experiencias. Es imprescindible haber descubierto ciertos secretos. Uno nunca sabe cuándo realmente está de vuelta, pero recibe pistas para poder ir dándose cuenta. Mamerto Menapace, un sacerdote de la ciudad argentina de Córdoba, dice que cuando alguien de 18 años afirma que está de vuelta, él suele pensar, no debe haber llegado muy lejos. Esta frase siempre me hace sonreír y me alegro de ver que también tú estás sonriendo. En efecto, hace falta cierto tiempo vivido para darse cuenta de esa vuelta, pero hace falta sobre todo un descubrimiento del otro, del prójimo. Cuando yo estoy de ida, soy una buena persona. Si he sido bien educado, si soy más o menos sano, creeré que hay que ser solidario. Y si me pregunto por qué lo creo, me recitaré en diálogo interno algunas razones que aprendí. Porque podría ser yo ese que sufre. Porque mañana, cuando sufra, otro debe pensar en mí y ayudarme. Porque me siento culpable si no ayudo. Porque esto es lo que me enseñaron mis padres. Porque temo que Dios o la vida me castiguen si no lo hago. Porque voy a recibir el doble de lo que dé. Estas y otras son las razones que tengo de ida, y está claro con nuestra definición que son razones egoístas. Porque, como es obvio, acabo siendo solidario por mí mismo. Soy yo el que se sentiría mal si no lo hiciera. Ninguna de estas decisiones es altruista. Dijiste antes que el egoísmo era lo contrario del altruismo, ¿verdad? En efecto, altruismo, ahora lo sabemos, es preferir al otro antes que a mí. Quizás sería maravilloso, pero si fuera permanente lo consideraría enfermizo. Sobre todo porque no es necesario ser altruista para ser solidario. Por lo menos cuando uno es un adulto sano. Hay un momento en el que cuando uno se da cuenta de la verdadera relación y el verdadero lugar que tiene en el mundo, emprende la vuelta. Regresa, como todos los héroes mitológicos. Al volver, le ocurre algo que es una de las cosas más maravillosas que le pueden suceder a una persona. Uno descubre finalmente el placer que siente al hacer algo por alguien. Por alguien que uno quiere o por alguien que uno ni siquiera conoce. Descubre por fin un profundo placer que se produce en sí mismo al hacer algo por alguien más. Cuando me sucedió a mí no hace demasiado tiempo, empecé a comprender el verdadero valor de la ayuda y el valor que tiene ser egoísta. A partir de entonces digo, yo soy tan egoísta, pero tan egoísta que, como me causa tanto placer poder ayudar, lo voy a intentar. Lo haré porque yo quiero, porque a mí me da placer. Lo haré por mí y no por ti, así que nada me debes. Alguien me enseñó alguna vez que los hawaianos tienen un idioma con muchas menos palabras que el nuestro. Una de ellas, la que se usa para dar las gracias, es la palabra mahal o mahalo, que significa más o menos te agradezco mucho. Lo notable para mí fue enterarme que para responder a ese agradecimiento se utiliza una palabra equivalente a nuestra frase de nada, que también es mahal. Si aceptamos que el lenguaje que hablamos dice algunas cosas de alguien que lo habla, entenderemos claramente que para la sabiduría supuestamente más primaria de los hawaianos, cuando uno hace algo por alguien también debería agradecer haberle permitido ayudar. Es decir, que también uno, el que disfruta sintiendo el placer de haber ayudado a alguien. De modo que en un diálogo mahal significa te agradezco que me hayas ayudado, te agradezco que me hayas dejado ayudarte. Porque, en última instancia, en este proceso donde uno ayuda a otro, los dos ganan. Pensar que si alguien decide ayudar a otra persona debe evaluar aquello a lo que renuncia o detenerse a medir lo que uno pierde, es la antesala de la tan aplaudida idea de que para ayudar a otro, al igual que para llegar a un objetivo cualquiera, hay que sacrificarse. El amor egoísta, altruista o lo que sea es otra cosa.
porque el amor, tal como yo lo entiendo, no consiste en vivir sacrificadamente, sino precisamente todo lo contrario. Hay que aprender a registrar en nuestra agenda diaria todas las cosas que uno hace con el amor, las cosas que hacemos para otro egoístamente. El amor adulto, como yo lo entiendo, consiste en que alguien que se prefiere a sí mismo antes que al otro pueda disfrutar de aquello que hace para la persona amada. La única ayuda que no genera deuda es la ayuda dada por el placer de ayudar. Puedes creerlo o no. En mi humilde casita de campo y con mis referencias, no hay nadie en tu vida que sea más importante que tú. Alguien podría decirme, pero doctor, ¿y la virtud? ¿Y la doctrina social? ¿Y la Iglesia? ¿Y el judaísmo? ¿Y el Islam? ¿Y todos los que desde todos los rincones nos dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué pasa con ese mensaje compartido por todas las líneas espirituales y la mayoría de las religiones de la historia? Pues debo decir que, como hipótesis del amor ideal, está muy bien. Presta atención, dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dicen más que a ti mismo, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no lo dicen? Porque ese concepto, que remite a la idea de excelencia, de máxima perfección, ha perdurado de la mano de la sabiduría de los pueblos, y ella informa que en lo cotidiano, en la realidad, llegar a amar a otro como a uno mismo es lo más que se podría pedir. Y es que se intenta que el parámetro de la medida del amor ideal sea lo que uno es capaz de quererse a sí mismo. Y justo después intentar hacer lo posible para ver si se puede llegar a querer al otro como a uno mismo. Y esto nos lleva, una vez más, a algo que tú dijiste. Aquello de que el egoísta cree que es la medida de todo, que todo gira alrededor de él. Cree que él es el centro del mundo. El egoísta, asegurabas antes, es un egocéntrico. Y mal que me pese, estoy de acuerdo. Nada me molesta más que arruinar un profundo desacuerdo con algún acuerdo ocasional, porque en general disfruto más oponiéndome, discutiendo, en el sentido, ya me entiendes. Eres muy malo tú. No, no lo soy. Pero a esta altura era necesario que diferenciemos el egocentrismo de la egolatría. Egocentrismo es sentirse el centro del mundo. Y, en verdad, tampoco considero que esto sea malo. Porque uno es el centro del mundo. Pero, ¿de qué mundo? Atención, del mundo que uno habita. De su mundo. Entendámoslo así. El mundo de todas las cosas que quiero, conozco, tiene centro en mí, y el mundo de todas tus cosas tiene centro en ti. Cada uno de nosotros es el centro del mundo en el que vive, y todas las cosas que pasan alrededor de uno pasan necesariamente por uno. Egolatría es otra cosa. Es creer que uno es el centro del mundo de los demás o de la vida del otro. Y eso es lo complicado. Lo siniestro, lo perverso y lo terrible es la egolatría, no el egocentrismo. Porque el egolatría quiere decir deificar el yo, cree que es un dios, se cree un ser superior. Una cosa es que yo sepa que soy el centro del mundo en el que vivo y que acepte que mi vecino de enfrente es el centro del mundo donde vive él y que la portera del edificio que habito es el centro del mundo donde ella vive y que mi amigo Pepe es el centro del Pepe's mundo. Y otra cosa muy diferente es que yo crea que soy el centro del mundo donde viven todos ellos. Eso es egolatría, eso es vanidad, eso es lo que no es válido, como tampoco es válido despreciarse, permitiendo que otros crean o me convenzan de que son el centro de la propia vida. Si yo decido que mi amigo José sea el centro de mi vida, no importa a qué distancia esté yo de José, siempre estaré girando a su alrededor. Si el dinero que gano es el centro de mi existencia girará alrededor del dinero. Lo mismo ocurre con el poder, con el sexo o con la gloria. La única manera de no vivir girando alrededor de algo o de alguien es ser el centro de la propia vida, el centro de mi propio mundo. Y cuando yo sé esto, y José también lo sabe,
entonces él y yo podemos encontrarnos y seremos dos mundos que se encuentran. El mío concentro en mí y el de José concentro en él. Un buen tema de reflexión, ese egoísmo que tiene tan mala fama, ese egocentrismo o egoísmo sano, en el que yo sé que soy el centro de mi mundo y de que todo lo que yo vivo gira alrededor de mí, porque en realidad lo percibo desde mi punto de vista, lo percibo desde mis ojos, desde mis oídos, desde mi forma de sentir. Y que tú eres el centro de tu mundo, que sientes desde ese punto que eres tú, con tus maneras de percibir. Y así esto nos ayuda a comprender un poquito más al otro y a darnos cuenta de por qué hacemos las cosas, a darnos cuenta de que siempre estamos siendo egoístas, porque cuando algo por ti, es mejor hacerlo por el placer que me da verte sonreír cuando lo hago, que hacerlo pensando que me debes una. Con todas estas reflexiones espero que tengas un día estupendo. Hasta mañana.